Profesora, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la evidencia 2. Nuestro grupo es el grupo 7, conformado por Paola Gómez, Sebastián Huarcaya, mi persona Yadira Julca, Jeffrey Gutiérrez y Alexander Schreiber. La primera pregunta nos dice: tenemos que aplicar adecuadamente la normativa de los riesgos en los procesos operativos para su mitigación. Según la resolución de la SBS número 2116/2009, nos dice que esta normativa regula la gestión del riesgo operacional dentro de las entidades supervisadas por la SBS. Esto fortalece la gestión integral de riesgos, establece lineamientos específicos para prevenir, identificar y poder mitigar los riesgos derivados de fallas internas, tecnológicas, humanas o fallas externas. En la primera rúbrica vamos a aplicar esta normativa en los riesgos en cada proceso operativo para así poder mitigar estos. Y según el artículo 3 de la normativa, indica que el riesgo operacional es la posibilidad de la ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados. Esta definición incluye el riesgo legal, pero va a excluir el riesgo estratégico y de reputación. El primer riesgo que tenemos es la falta de generador. Este se clasifica como riesgo operacional por un evento externo, que sería el corte de energía, y la entidad debe tener políticas de continuidad operativa. También el directorio debería aprobar inversiones en infraestructura adicional para estos casos y así podría disminuir el riesgo ante una casuística externa. Según el artículo 5 de esta normativa, este riesgo se puede agrupar en interrupción del negocio y fallas en el sistema. Y lo podemos mitigar el riesgo implementando un plan de continuidad de negocios con generador de respaldo y poder monitorar la disponibilidad energética. En el segundo riesgo está la falta de seguridad ante robo. Esto lo podemos clasificar como riesgo personal por factores externos, que sería la delincuencia, y por factor personal. Al suceder un robo, ese riesgo se puede agrupar como fraude externo y al no contar con una política de seguridad se pueden implementar cámaras y nuevos protocolos de acceso, muy aparte de contar con un personal de seguridad para así poder mitigar un poco ese riesgo. Y al implementar esto, se debe supervisar el cumplimiento de cada uno de ellos. El siguiente riesgo sería las operaciones no realizadas. Este es un riesgo operacional por fallas en procesos internos o sistemas. Es un riesgo legal, ya que existe la posibilidad de pérdidas financieras debido al incumplimiento de contratos y está relacionado directamente con el factor de procesos internos. Según el artículo 4, ya que gestiona inapropiadamente las relaciones de sus operaciones y de sus servicios. Este riesgo se podría mitigar creando un seguimiento continuo y así toda operación que no se ejecuta pueda generar una alerta de manera inmediata. El último riesgo serían los reclamos. Es un riesgo operacional por error humano o deficiencia de servicio y se relaciona con el factor de tecnología de la información. Aquí se requiere una política de gestión de reclamos, atención al cliente, y se puede implementar que los supervisores revisen los indicadores de satisfacción y tiempos de respuesta. Y así la unidad de riesgos debe analizar tendencias de reclamos y puede proponer mejoras. Se puede mitigar creando un canal de gestión y seguimiento de reclamos. Tardes, continuando con el punto número 2, vamos a explicar las operaciones que encontramos estaban realizando de una manera errónea y vamos a aplicarle sus correcciones. En el punto número 1 tenemos la falta del generador eléctrico. Sabemos que la agencia no contaba con una unidad de respaldo eléctrico, por lo cual afectó a las operaciones y las dejaron paralizadas. Por ejemplo, el pago de créditos, pago de cuotas, lo que son desembolsos de créditos también y el ingreso de reclamos. La corrección es que aplicaríamos acá es que sí o sí toda agencia tiene que contar con lo que es una unidad de respaldo eléctrico. También contar con algún plan de continuidad de negocio en el cual todos los colaboradores tienen que estar capacitados y saber cómo actuar ante algún corte de energía repentino si volviera a suceder. Tenemos el punto número 2, que es la falta de seguridad ante robos. Sabemos que la agencia no contaba con un agente de seguridad, por lo cual es bastante inseguro y también es más probable de que pueda volver a ocurrir. Entonces, sí o sí, toda entidad tiene que contar con un agente de seguridad armado en la entrada del banco. A su vez, también tenemos que añadir que todo el personal tiene que estar capacitado sobre cómo actuar en caso de llegar a ocurrir alguna emergencia como el robo, ¿no? Contar con lo que son botones de pánico o incluso botones que nos estén conectados directamente a la policía y que tengamos una seguridad de manera interna que nos estén monitoreando. Con el punto número 3 serían las operaciones sin realizar o pendientes. Sabemos que por el corte de energía muchas operaciones se quedaron pendientes de realizar. Por ejemplo, lo que son pagos de cuota, desembolsos de crédito, ingresos de reclamo, etcétera. Las correcciones que podríamos aplicar acá, tomaríamos de ejemplo lo que hacen otros bancos, el cuales son llenar formularios físicos. Dependiendo de la operación que quiera realizar el cliente, vamos a tomar por ejemplo algún depósito. Se llena la información del cliente que nos vaya a brindar, el número de cuenta, la persona a la que vamos a depositar,
y tiene que firmar el cliente y el colaborador. Una vez regrese el sistema o vuelva a lo que es la energía, se registra la operación en el sistema y ya con esto estaría. Obviamente también se le brindaría un voucher al cliente sobre la operación física que hemos realizado. Y vamos por el cuarto punto, que es el más importante, es el tema de los reclamos. Sabemos que la señora Teresa quería ingresar lo que es un reclamo por un cobro indebido que se realizó en su tarjeta de crédito, el cual el banco no pudo realizar porque no había energía. Ahora, la corrección que podríamos brindar acá, bueno, tomando en cuenta que se incumplió la normativa de atención al cliente, y es que en toda entidad sí o sí se debe registrar los reclamos ante cualquier circunstancia. Puede ser de manera virtual o de manera física. En este caso, la agencia debería contar sí o sí con hojas de reclamos, ¿no? De manera física, que el cual el cliente puede llenar, el cual estos tienen que tener algún indicadores que sí o sí tienen que estar, como lo que es el número de solicitud, los datos del cliente, donde se le va a llegar la respuesta del reclamo que presente. O también contar con un libro de reclamaciones físico. Hoy en día muchas entidades financieras presentan libros de reclamaciones virtuales respaldándose según la ley. Entonces sería buena idea también contar como alguna opción adicional, una segunda opción, en un libro de reclamaciones físico, para que si llegara a ocurrir nuevamente algún corte de energía, clientes que quieran presentar su reclamo, de igual manera lo pueden hacer a través de este libro de reclamaciones o hoja de reclamos. Entonces, en conclusión, el Banco Certus presentó bastantes fallas para la continuidad operativa y también el tema de atención al cliente, sobre todo que los cajeros también que contaban con excesos muy altos de efectivo. Entonces, habría que contar con una auditoría más, o mejor dicho, con una supervisión más constante, verificar a cada rato cuántos son los límites que tienen los cajeros en sus ventanillas, más comunicación y sobre todo también lo que es el traslado del efectivo a la bóveda, ¿no? El supervisor tiene que estar encargado de verificar cuáles son sus saldos y si en caso estén excedidos, comunicarse para ingresar lo que es el efectivo a la bóveda. Y por mi parte eso sería todo. Lo doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Jeffrey Gutiérrez y hoy les voy a explicar qué es una matriz de riesgo y para qué sirve dentro de nuestra organización. La matriz de riesgo es una herramienta que nos va a permitir identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden afectar en una empresa o proceso. ¿Para qué va a servir eso? Va a servir para detectar posibles problemas antes de que ocurran, priorizar los riesgos más importantes, tomar decisiones más informadas, implementar medidas de prevención o mitigación. En pocas palabras, nos va a ayudar a que nuestra empresa esté preparada y evite pérdidas. A continuación, le voy a mostrar nuestra matriz de riesgo de nuestro grupo, bien donde en la parte superior va a estar una imagen. Esta matriz está organizada en función de dos factores principales: la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto que tendría la entidad financiera. Gracias a esta combinación, vamos a poder identificar qué riesgos son más críticos y cuáles requieren mayor atención. En nuestro caso, hemos identificado 4 riesgos financieros. Bien, como primer riesgo tenemos la falta de generador, donde en el nivel de probabilidad le hemos dado en casillero posible, porque los cortes de luz no ocurren básicamente todo el tiempo, pero sí pueden pasar en cualquier momento. En el nivel de impacto le hemos dado en casillero catastrófico, ya que se le asigna el valor más alto porque sin energía el negocio prácticamente se detiene completamente. No se va a producir, vender y mucho menos trabajar. Como segundo riesgo tenemos la falta de seguridad, ¿no? Donde en el nivel de probabilidad le hemos dado en casillero de muy probable, ya que se va a considerar alta porque si el banco no tiene cámaras, no tiene alarmas o quizás no tiene vigilancia, esto va a ser básicamente para que va a aumentar altamente el riesgo de robos o quizás asaltos. En el nivel de impacto hemos puesto en el casillero de catastrófico, ya que es un riesgo muy alto porque un robo puede generar grandes pérdidas de dineros, quizás también de productos o afectar gravemente al negocio. Como tercer riesgo tenemos las operaciones no realizadas. Bien, en el nivel de probabilidad le hemos dado en casillero de posible, ya que, ya que se le da este valor básicamente porque puede ocurrir cuando hay desorden o de repente una falta de organización, pero quizás no es tan constante, pues, ¿no? En el nivel de impacto le hemos dado en casillero mayor, ya que es un nivel alto, ya que va a afectar el funcionamiento del negocio, ¿no? Afectar, de repente va a generar muchos retrasos y va a causar pérdidas en algunos casos. Bien, como último riesgo tenemos lo que son los reclamos. En el nivel de probabilidad le hemos dado en el casillero poco probable, ya que se considera bajo porque es algo que no ocurre siempre, básicamente, pero quizás en algunos casos sí puede ocurrir. En el nivel de impacto le hemos dado, perdón, en el casillero de moderado, ya que este nivel de riesgo es medio porque afecta la imagen del negocio y la satisfacción del cliente, pero eso va a hacer que no se detenga completamente. En resumen, esa matriz no solo nos va a mostrar el riesgo, sino que también nos va a ayudar a priorizar y actuar de manera estratégica para reducir
sus efectos. Gracias. Mi nombre es Paola Gómez y en este caso me tocó hacer la rúbrica número 4 que nos pide determinar de manera óptima 3 controles internos y ejecutarlos según los riesgos que hemos encontrado en el caso. En este caso encontramos 3 riesgos. El primero es el riesgo de seguridad operacional en evento externo y en este caso es encontrado en un asalto, ¿no? Le hemos explicado porque el ingreso de un delincuente armado evidencia obviamente la falta de medidas de seguridad física, lo que expone al banco a pérdidas económicas y pone en riesgo al personal. Según este riesgo, hemos identificado 3 controles internos. El primero es implementar al personal de seguridad, que actúa como medida disuasiva y permite una respuesta inmediata ante amenazas. Como segundo, es instalar cámaras y alarmas silenciosas, porque facilita la identificación del delincuente y alerta a las autoridades sin generar pánico a los clientes. Y como último es el control de acceso, que permite supervisar quién ingresa a la agencia reduciendo riesgos. El segundo riesgo identificado es el riesgo reputacional, porque en este caso es la insatisfacción del cliente, porque los clientes en este caso no pudieron realizar pagos importantes ni hacer trámites, lo que obviamente generó molestia, pérdida de confianza y dañó la imagen del banco. También encontramos en este caso 3 controles internos. El primero es canales alternos, como lo es la banca digital, que permite que los clientes continúen operando sin depender de la agencia física. Segundo es protocolos de atención en contingencias. Organizan la respuesta del personal ante situaciones críticas, ¿no? Y como último es la comunicación oportuna, ya que mediante la información a los clientes, obviamente reducimos la percepción negativa de los clientes hacia el banco. Y el último riesgo encontrado es el riesgo operacional, que en este caso es el exceso de efectivo en caja, ya que en el caso cada cajero manejaba aproximadamente 40.000 sin un límite establecido. Esto representa una debilidad en los procesos internos, ya que aumenta significativamente la pérdida en caso de robo, error o fraude. En los controles internos hacemos 3. El primero es establecer límites efectivos en caja, permite en este caso reducir la cantidad de dinero expuesta en ventanilla, disminuyendo el impacto económico ante algún incidente presentado. Como segundo sería trasladar excedentes a la bóveda, garantizando que el dinero esté resguardado en un lugar seguro con acceso restringido. Y por último serían los arqueos de caja periódicos, ya que ayudan a detectar diferencias o irregularidades de manera oportuna. Mi nombre es José Huarcaya y yo voy a responder la pregunta número 5, el cual nos dice ¿por qué es importante conocer la matriz de riesgo para una empresa? Bien, es importante porque nos permite poder identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Esta herramienta nos ayuda a calificar, monitorear y priorizar los riesgos en función de su probabilidad e impacto, facilitando la toma de decisiones y la planificación estratégica. Bien, asimismo, muchas empresas fracasan por la falta de planificación y malas decisiones, por lo que la matriz de riesgo se convierte en una herramienta clave para anticiparse a los problemas y establecer medidas de control antes de que ocurran. Además, la matriz de riesgo permite visualizar los riesgos en una escala de bajo, moderado, alto y extremo, lo que ayuda a enfocar los refuerzos en los riesgos más críticos. También considera factores como errores humanos, ¿no? Las fallas tecnológicas y los procesos inadecuados o eventos externos, los cuales pueden generar pérdidas económicas o interrupciones operativas. En sí, desde mi punto de vista, la matriz de riesgo no solo sirve para reaccionar ante problemas, sino principalmente para actuar de manera preventiva en áreas operativas o de seguridad. Su uso permite anticiparse a situaciones peligrosas y justificar la implementación de controles. Gracias, Miss.